Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Gracias por continuar con nosotros en tu programa Conocer Bien, y esta tarde estamos platicando con José Rubén Rodríguez y Domínguez sobre el transporte en Puebla. Rubén, estábamos comentando los diferentes tipos de transporte. ¿Qué se necesita más bien para el sistema de transporte? Ya veíamos que son las venas, es decir, la vialidad, la infraestructura, los vehículos, las calles, las vialidades, el chofer, y el servicio, ¿no? Los usuarios. Sí, son varios elementos que coinciden en el fenómeno, en la acción de transporte. ¿En cuántas clases nosotros podríamos clasificar el transporte? Bueno, el transporte se puede clasificar de muchas maneras. En este caso puede clasificarse, por ejemplo, el transporte por carretera, que puede ser, que entonces vemos que hay peatones, bicicletas, automóviles y otros vehículos sin rieles. Hablando de rieles, también alguna de las características, una de las clasificaciones sería el transporte por ferrocarril, que es realmente el material rodante sobre las vías férreas. Son los dos elementos principales que entran en ese tipo. El transporte por vías navegables, entonces tiene el transporte que se puede dividir en transporte marítimo y transporte fluvial, es decir, el que va a mar abierto y el que va por los ríos. Por los ríos. Sí. Y el transporte aéreo, que tiene como principales partes las aeronaves y los aeropuertos. Y también debe existir un transporte combinado, ¿no? Claro. Que llegamos por tierra a algún lugar y luego nos vamos en un barco, a un crucero. Definitivamente. ¿No? Y llegamos a otro lugar y nuevamente en avión. Entonces, ahora, en la actualidad, tenemos una gran posibilidad para transportarnos, pero en la antigüedad, pues era únicamente, pues, con algún elemento, pero los animales de carga jugaban un papel muy importante. Pues, yo creo que por eso se le ha puesto caballos de fuerza, ¿no? Caballos. Sí, bueno, quiero comentarte que, digamos, hace 3 generaciones, probablemente, ¿De cuántos años? ¿De 40, de 50 años? Pues ahorita tendría más o menos como de 120 años para acá. ¿De 40 años? De 40 años. No, más antes. Quiero decir, los padres, en este caso de mi suegro, hablando de manera particular, vivían en Cholula y tenían una tienda, entonces venían a comprar sus materiales de Puebla y los transportaban en carreta. No hace mucho, es decir, la evolución de los sistemas, como habíamos dicho, el primer automotor fue alrededor de 1917, más o menos. Entonces antes solamente había carretas y ahí con eso se transportaba de tracción animal. Después ya vino los tranvías jalados primero por animales y luego ya los eléctricos, hasta la llegada del primer camión, como estábamos mencionando en esa fecha. Claro. Hemos traído un documento que se llama Proceso Evolutivo del Sistema de Transporte Público en la Ciudad de Puebla. Es de 2 catedráticos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Juan Manuel Guerrero Bazán y Luis Manuel Pérez Sánchez, donde después de un estudio fue presentado en el Coloquio Internacional en Montreal, Canadá, donde la verdad es un estudio completo, interesante, y tiene los antecedentes históricos del transporte en la ciudad de Puebla. Yo sé que esto tú ya lo sabes, pero lo vamos a recordar. Son antecedentes históricos. Son antecedentes históricos donde nos habla de la evolución que ha sufrido el transporte y sobre todo aquí en la ciudad de Puebla. Bien, entonces comenzamos. La ciudad de Puebla se fundó el 18 de enero, qué buen día,
de 1531 en lo particular. En 1538 recibe el título de Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Puebla de Los Ángeles, así como su escudo de armas. Con el paso del tiempo, la ciudad se consolida como una de las más importantes de los diferentes periodos de desarrollo de México, adquiriendo un carácter propio, siendo considerada como una de las ciudades coloniales más bellas de América. Se comenta en este documento que en el presente siglo se transforma de una ciudad de reposo a una ciudad con actividad industrial y comercial, es decir, en el siglo XX. Es a partir de los años de 1940 que se consolidan las actividades industriales diversificadas y el crecimiento de la población se hace cada vez más intenso, transformándola en una metrópoli con una importante industria de bienes finales, así como de servicios educativos y comerciales, además de ser un centro turístico por la riqueza de su arquitectura. Sí, la ciudad de Puebla tiene importancia nacional. Es la cuarta ciudad más grande de México. Al mismo tiempo, es el centro de desarrollo local y regional del estado de Puebla. Vemos en este estudio, además de que nos hablan de las principales actividades económicas, la infraestructura, llegamos a un apartado que se llama el transporte urbano y la ciudad de Puebla. Y nos dice que con el crecimiento de las ciudades, la necesidad del transporte urbano juega un papel importante en la estructura urbana. Por lo tanto, para su estudio es importante enmarcarlo como un sistema complejo, producto de las interrelaciones que se dan entre un lugar y otro de la mancha urbana, por las diversas actividades sociales, productivas, educativas, comerciales, etcétera, que en esta se realiza. Continúa. Sin embargo, vemos que el objetivo principal del transporte es el traslado de personas para realizar las diferentes actividades que requiere la población. Por lo tanto, se define a este medio como la misión de un sistema de transporte urbano de trasladar personas y mercancías de un lugar a otro. Es como lo habíamos definido al principio. ¿Sí? Trans, de un lugar a otro, claro. Y portar, trasladar. Claro. Entonces, creo que este estudio, que bien vale la pena, pues a nosotros que nos interesa este tema, tenerlo, leerlo con mayor cuidado, y habla en la segunda parte sobre el proceso evolutivo del transporte urbano en Puebla, y aquí es donde pues vamos a poner un poquito de mayor énfasis, claro. Donde nos habla que desde la época colonial el transporte en la ciudad de Puebla es y ha sido de gran importancia para su desarrollo. Ha formado parte de la transformación que ha tenido la estructura urbana a través de la historia, desde los vehículos de tracción animal en un principio, posteriormente se da paso al ferrocarril denominado tranvía, producto de la revolución industrial que se presentaba en Europa. En 1857 se inician los primeros trenes urbanos de tracción animal que recorrían por medio de rieles las calles trazadas anteriormente para las carreteras. Hacia 1899 aparecen los tranvías eléctricos y a partir de 1917 se introduce el servicio de vehículos de combustión interna. Los camiones. 1917, todavía pues no hacemos ni 100 años. Por ahí en otro documento que yo leí decía que el primer vehículo que apareció aquí en Puebla fue en 1910, era un solo vehículo, creo que todavía no tenían volantes, tenían ahí un manubrio. Imagínense, un vehículo es como si viéramos ahorita una nave extraterrestre aquí circulando por la ciudad, nos causaría mucha sorpresa. Bueno, pues en esa época, 1910, primer vehículo aquí en la ciudad de Puebla. Imagínense la gente, pues atrás corriendo, los niños me los imagino, y las calles
pues empedradas o con tierra, simplemente. Pues mira, si ahorita estamos en 2013, 14 ya. bueno, 14, perdón, sí, perdón, es enero. Tiene entonces 114 años, no, 104 años. 1910, como la primera, Sí, entonces, 104 años. de que había solamente un autobús. Un automóvil, Un era un automóvil. automóvil particular, por ahí no recuerdo el nombre del propietario, lo trajo de México, imagínense lo que veían, ¿no?, nuestros paisanos. Si comparamos simplemente con el número de 1 a ahorita, y con las mismas calles, probablemente el mismo ancho de calles. Bueno, era el mismo ancho de calles, pues los paramentos de las casas se mantienen hasta la fecha. Sí. Seguramente las banquetas pues estaban por ahí delimitadas, o algunas, sobre todo aquí en el centro histórico, seguramente ya trazadas, pero pues por ahí eran las carretas los que circulaban. Probablemente algunas ni existían. Algunas ni existían. Y algún día comentaremos sobre un dicho de los poblanos que es agua va. Más adelante, en otros programas, Okay. lo vamos a comentar eso. Entonces, este sistema de transporte ya implementado en 1917 con vehículos automotores aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de Puebla, pues si lo vieran en estos momentos quienes lo implementaron, pues no lo creerían. Tenemos en el estado más de un millón de vehículos. Creo que tenemos ahí una información, una cantidad impresionante de accidentes, Sí. vidas que se han perdido precisamente por eso. Hoy en la mañana te comentaba hace un rato de un amigo común que sufrió un accidente a los 19 años, iba en el estribo del camión, Sí. y llegó otro vehículo materialista, los golpeó y tuvo consecuencias no trágicas, pero muy severas. Hasta la fecha Entonces, no a él le mandamos un compañero. saludo. Él sabe quién. Sí. Y también, bueno, eso me hace recordar los peligros que vivimos en el transporte a Ciudad Universitaria ya en nuestros años En mozos. nuestra época, 1970, 69, 70, donde los verdes, San Antonio, el azul, Sí, los verdes San Manuel, San Manuel, los rojo plata, bueno, llegaban, es parte de la historia. llegaban hasta allá, pero siempre iban llenos. Sí, sobre todo para llegar a clase de 7, a clase de 8, cuando todos, generalmente todo el mundo entraba a clase de 7 o a clase de 8. Clase de 8. Y sí, llegaban pocos autobuses, y ahora pues hay una... Bien, vamos a hacer nuestro último corte comercial porque estamos haciendo 3 sesiones únicamente, y no te vayas, regresamos contigo en un minuto. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.